¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Soy personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias y de vuelta en casa. Increíble, parece que cuando uno se va a los 2 días se está volviendo y resulta que después el tiempo se estira y de pronto otra cosa. Resulta que no es tan así. Uno llega a un momento después de determinada cantidad de días fuera de su casa, fuera de su lugar habitual de trabajo, de su familia y demás. Y bueno, y quiere volver, llega un punto que quiere volver. Y además extraña la radio. Ahora uno vuelve, ve la realidad del país y dice, ¿para qué volví? Bueno, es toda una cantidad de cosas. Pero no, estoy muy contento. Aquí estamos con las pilas recargadas con muchas ganas de hacer cosas como siempre. Y retomando el programa número 64 del Derecho y al Revés, nuestro operador Gerardo Subirana, que pide alfajores, pregunta si no trajiste nada. No hay alfajores en esos lugares. No hay. Ahí no hay otro tipo de cosas. No hay piedras. Están fuera del alcance nuestro. Tal cual. Todo en euros. No. El euro está a 30 pesos. Ahora 31. 31. Y está Fede Politi, nuestro operador de siempre. Y queremos... No, operador no. Nuestro perdón. Estamos fenómeno con la lluvia. ¡Qué desastre! Gerardo, perdón, de rodillas. Fede, nuestro productor. Primera categoría de producción. Y tenemos un tema realmente interesante para compartir, Alfredo, que lo charlamos un poco la semana pasada como un anticipo, sí. Pero estuvo en la Argentina el fiscal general del Lavallato, es decir, el jefe de los fiscales del Lavallato, del Tandalañol. Fue al derecho y al revés, estuvo presente, estuvimos incluso conversando un rato con él. La verdad es que tenemos varios audios que como no había, es una conferencia que se hizo con traducción simultánea, y Deltan es un hombre además de una enorme energía y una transmisión muy muy fuerte en lo que dice, por eso preferimos más bien citar y recordar algunas de las cosas que dijo, porque en el audio el portugués no se entiende con tanta facilidad. Claro. Pero la verdad es que... Mientras vos buscás una reflexión, ¿no?, que un poco tiene que ver con lo que la imagen que nosotros nos formamos de la situación del Lavallato y cómo funcionó. De alguna manera se destacó entre nosotros la figura del juez Moro
casi como una figura excluyente. Así es. Y yo creo, me parece, después de haber un poco repasado, no sé, bibliografía, material periodístico, etcétera, etcétera, incluso la serie sí, señor, en donde hay 3 patas allí a considerar que son y que han sido muy importantes. Una, la policía que es una policía judicial. Sí, señor. Otra, aclarémosle a la gente, judicial quiere decir independiente. No es una policía que depende del Ejecutivo, sino de la justicia. Que se ha movido con una gran eficacia y con una gran fuerza, que ha arrimado las pruebas. Después los fiscales, que han sido los que, junto con la policía, han realizado las investigaciones que le han llevado prácticamente servidas al juez, ¿no es cierto? Es así. Y él fue el que termina haciendo los goles, o sea, dictando las sentencias, encarcelando a quien correspondía, pero en realidad todo eso muy servido por los fiscales. O sea, el rol de los fiscales, y de este en particular, ha sido trascendente. Y además, vos lo escuchaste conmigo, tanto a Moro como a 2 de los fiscales que trabajan con Deltan Dallagnol, que estuvieron antes, y todos ellos hicieron hincapié en este trabajo en equipo. Pero bueno, tenemos en línea a un destacado periodista, cada vez más destacado y cada vez más consagrado y amigo personal. Sí, a mí me extraña que nos siga atendiendo. La verdad que me llama la atención. Claudio Saboya, te saludamos, Alejandro y Alfredo. ¿Qué tal, Claudio? Hola Ale, hola Alfredo, por supuesto. Soy muy cercano a esto. Sí, señor. Bueno, Claudio fue el protagonista desde el punto de vista argentino de la participación de Deltan Dallagnol en la Argentina, porque fue quien lo entrevistó. Y conversábamos con él al final del programa y yo por eso quiero que él nos transmita. Voy a leer una muy breve frase, Claudio, si me permitís. Por supuesto, escucho. Que es una frase de Deltan en la conferencia. Dijo, entre tantos otros conceptos, la corrupción es un asesino serial que se disfraza de agujeros de ruta, falta de medicamentos, crímenes callejeros y pobreza. Aproximadamente 60.000 millones de dólares son desviados de las arcas públicas del país. Subrayemos, 60.000 millones de dólares por año. Cada año. ¿Qué número? Estas cifras podrían triplicar las inversiones del gobierno en educación y salud y quintuplicar las aplicadas en seguridad por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Esta es una de las tantas cosas. Yo no sé si vos, no, directamente no voy a insinuar la respuesta. Decinos cuál fue tu sensación en el mano a mano con este muchacho de 38 años, ¿no? Sí, lo primero, ¿no? Eso, la energía. Me encontré con una persona, o sea, obviamente con unas convicciones muy fuertes, pero que a su vez contaba sus momentos de debilidad, ¿no? Los momentos en los que estos breves 4 años, desde que comenzó la operación Lavallato en 2014, se sintió derrotado también, que las cosas salían mal. O sea, de fracaso en fracaso. Exactamente, pero él ponía la figura que tomó jugando a las figuritas y a los fichitas Lego con su hijo pequeño. Dice, cada vez que él lo retaba al hijo porque salían mal las construcciones, le decía, bueno, hay que empezar de nuevo, distinto, de una manera diferente y otra vez más. Y entonces, si yo le enseñaba eso a él, yo tenía que hacer lo mismo. Tal cual. Entonces realmente una figura muy fuerte, y creo que algo hay con su edad también, ¿no? Porque es una persona que claramente ha nacido de alguna manera incontaminada de los viejos miedos y de las viejas comprensiones hacia la corrupción, por ejemplo, pero también hacia la violencia, hacia la prepotencia de los poderosos, que quienes sufrieron dictaduras militares en otra edad, por ahí es un gen que tienen un poco activado, ¿no? Si bueno, ahora manda no nos rebelemos, no denunciemos, quedémonos. Sí. Mucha lugar. Paciencia y saber los esperar. Los chicos más jóvenes no tienen eso y son, bueno, el idealismo lo teníamos personificado en esta persona, ¿no? Sí, y vos sabés que yo tuve la sensación idéntica a vos, le comentaba a Alfredo antes de empezar el programa, que me generó emoción, ¿no? Y que recibió, ¿te acordás? Un aplauso que en un público tan especial como es un público poblado de jueces, de fiscales, de abogados, de funcionarios, eran unas 200 personas, pero todas ellas profesionales, la gran mayoría, por no decir todas del derecho, la gente faltó que se pare, pero no paraba de aplaudir, no terminaba el aplauso. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, me parece que eso resuena con especial intensidad para los argentinos y en estos días, ¿no? Estamos viviendo, desgraciadamente, un nuevo plan de ajuste
y tratando de recortar gastos, algunos de los cuales realmente van a ser difíciles de poder cortar para encontrar un norte, cuando hemos dejado socialmente todos estas fortunas que ustedes describían recién se vayan por la alcantarilla, ¿no? Sí, es terrible. No solamente la cantidad de dinero, sino el sistema. Ustedes saben, el delito organizado primero necesita de colaboradores, después necesita de cómplices y por último necesita encubridores, para que el sistema siga. Exacto. Entonces los empresarios están metidos también adentro. Primero, más de uno lo habrá hecho porque se sentía obligado, porque es la única forma de trabajar. Hemos escuchado todos muchas historias al respecto. Después ya es una práctica común. Entonces el oxígeno por dónde va a entrar, ¿no? Y ese es nuestro desafío. Tanto Alejandro como vos, Claudio, estuvieron presentes en ese evento tan interesante. Yo puedo ser el único periodista objetivo, entre comillas, en este momento, y preguntarles quizás a ambos, te lo traslado a vos, Claudio, ¿sentiste, claro, digamos, algo en particular respecto a la profesionalidad como investigador de parte de este fiscal? Es decir, está bien, estuvo toda la energía, toda la atención, todo el esfuerzo, después de haber tenido muchas derrotas o fracasos anteriores, bueno, lograron llegar a un resultado, pero en cuanto a la capacidad, el conocimiento, la preparación, la formación, ¿qué notaron sobre esto? No, absolutamente, un profesional en Fórmula 1, un tipo que entre las estadísticas que enumeró cuando comenzó su conferencia, yo no te puedo decir el detalle justo, pero dijo, nosotros seguimos cuentas bancarias en más de 50 países, mandamos exhortos a también media centena de países que nos respondieron, y con esas respuestas generamos nuevas investigaciones, congelamos dinero en no sé cuántos destinos, recuperamos para Brasil, una cosa muy compleja. Pensá que este muchacho, este fiscal, es el jefe de otros 12 fiscales, 12 y a su vez trabajan casi 50 personas. En este caso, en este único caso, en la operación Lavallato. Qué bárbaro, qué bárbaro. Increíble. Y profesionales de la informática, por supuesto, de la contabilidad. Dentro del equipo, gente de distintas... derechos de hablar, ¿no? Sí, eso realmente era muy impactante. Vos fijate algunas de las cifras que vos mencionabas: más de 1.700 procedimientos, más de 950 allanamientos, más de 500 pedidos de cooperación internacional en más de 50 países, como dijiste, y más de 160 acuerdos de colaboración premiada, que esto él lo resaltó especialmente. Él dijo, sin arrepentido no hubiera habido Lavallato. Absolutamente. ¿Qué cantidad de acuerdos? 160 acuerdos de colaboración premiada, y hay ya 300 acusados, de los cuales 120 fueron condenados. Creo que hay 80 y tantos % de confirmación de condenas por el Tribunal Superior, a más de 1.900 años de prisión en total. Qué bárbaro, qué bárbaro. Parece ciencia ficción. Y fíjate cómo al sistema de corrupción se le contrapuso un sistema de justicia. Exacto. En el cual la delación premiada es una herramienta clave. Otra herramienta clave es la prisión preventiva. Fíjate, un instituto de acá, vamos, venimos, somos inconstantes. Pero perdóname, ¿prisión preventiva o prisión? Porque las prisiones no venían con una sentencia de moro ya dictada. ¿Sabes lo que ocurre, Alfredo? Que los juicios son rápidos. Entonces comienza siendo una prisión preventiva, pero la condena se da en transcurso de meses, la ratificación de esa condena en segunda instancia se da en menos de un año. ¿Sabes qué dato Entonces dio? no tenés un preso con preventivo durante 2, 3, 5 años. A mí me llamó mucho la atención una pregunta que le hiciste vos, que vos le preguntaste muy bien sobre el tema de la preventiva. Y él dijo que nadie se engañe, la enorme mayoría de los acuerdos de colaboración premiada los hicimos con gente que estaba en libertad, no presa. Absolutamente, y sin irlos a buscar, dijo otra cosa más. Cosa que es una herramienta legítima, Tearó. La fiscal, justamente, no los jueces, sino los fiscales son, igual que en nuestra imperfectísima ley argentina, pero también es el funcionario público que debe negociar con el supuesto arrepentido, con el posible arrepentido, esa delación. Ahora, lo que él dijo es, no fuimos a buscar a ninguno. Vinieron siempre los abogados viendo que la justicia avanzaba, porque si no hay prisiones y condenas, no hay, también una de las primeras cosas que dijo el fiscal Dalañol, no hay incentivo para arrepentirse, para aportar información que mejore la situación procesal de la persona que va a hacer esa delación premiada. Y después, quiero cerrar el círculo de lo que yo decía, el sistema de corrupción frente al sistema de justicia.
al tipo que entregó información que fue corroborada con información que no es solamente contar un relato, es entregar pruebas, número de cuentas bancarias, direcciones, papeleo, documentos, sí, datos precisos, por supuesto, teléfonos, llamadas, lugares donde hubo reuniones, tickets de café donde se tomaron esas reuniones. Me acuerdo que es un ejemplo que me había dicho el juez Moro. Todo eso que es prueba firme, no es solamente un cuento, claro, sino que aquel que lo hizo, inmediatamente después se lo protege con todo. Ese tipo es un colaborador de la justicia, y ahí es donde entra Argentina. Se lo protege tanto que después dicen, cuidado, este tipo fue muy valioso para entregar la información que él compartió acá, después cuídenlo. Claro, claro. Cuídenlo, no lo van a juzgar de vuelta en Argentina. Porque esto funciona con el rigor y con después cumpliéndole el beneficio que se haya acordado, depende de la información que entregó. Vos le hiciste otra pregunta que a mí me resultó muy, muy interesante sobre Odebrecht. Porque, bueno, hablamos de Odebrecht, en general la gente lo sabe, pero cuando hablamos de Odebrecht hablamos del más grande empresario del Brasil, ¿no? Y de América Latina, de los primeros 5 seguro. Y vos le preguntaste cómo habían podido ir contra Odebrecht y él explicó algo acerca de que fue un camino bastante difícil, que no la tuvieron tan sencilla. Exactamente, no estuvo entre las primeras empresas, porque dijo, no solamente porque eran más inocentes o menos corruptos, sino porque eran más sofisticados, justamente porque habían desarrollado, ustedes recordarán, el famoso Departamento de Operaciones Estructuradas, que era la división de Coima. Funcionaba un edificio aparte, digamos, tenían un ministerio de Coima dentro de Odebrecht, por lo tanto era mucho más sofisticado y triangulado el sistema por el cual se hacían estos pagamentos, como dicen en Brasil. Recordemos, Odebrecht comienza con la captura de los doleiros, de los cambistas. Cambistas que no tenía, ahí en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, no tenían respaldo para las operaciones que hacían, y se empieza a descubrir que le habían pagado un auto a un funcionario de Petrobras. Ese funcionario de Petrobras no podía justificar tampoco por qué tenía lo que tenía, y así empieza la cadena. Odebrecht hacía todos estos pagos con una forma mucho más sofisticada. Cuando empiezan a seguir ese rastro, se presenta solo el abogado de Odebrecht, primero negando todo. Dice, no sé por qué acá me están dando vuelta alrededor, porque nosotros no tenemos nada que ver con esto. Bueno, muy bien. Después las pruebas se seguían juntando, y dice, bueno, vamos a colaborar, pero un poquito. Solamente, claro, ya habían empezado a cantar todos los demás, que habían trabajado directa o indirectamente junto con esta división de operaciones estructuradas de Odebrecht, y ante la prueba se presentó el propio Marcelo Odebrecht y dijo, bueno, vamos, no solamente propongo venir yo y venir institucionalmente toda la empresa con los directivos, con los ejecutivos, que son los que estuvieron en las reuniones también, porque si no tenías un salto, tenías al máximo responsable, pero que ¿qué podía aportar como prueba? Bueno, yo fui el que dije Coimen para ganar obra, pero la prueba ¿dónde está? Está más abajo. Los tipos que hicieron los pagos, que tuvieron contacto directo con los funcionarios, que tienen llamadas cruzadas. Bueno, Odebrecht, poca gente estuvo. Ahora, Claudio, ¿en la Argentina tenemos alguna chance? Porque hoy me planteaba Alfredo con mucha razón, ¿no? La lentitud es exasperante, la idea es que podrán pasar como en tantos casos de Skanska, IBM, prescribe todo, y contra empresarios argentinos no se fue nunca en serio. Y mirá, en una de las causas de Odebrecht, en la que tiene el juez Casanelo, por las obras de la empresa de saneamiento estatal AISA, hizo 2 plantas, una de saneamiento de potabilización de agua en Tigre y una de tratamiento de fluentes cloacales en Berazategui, y en esa causa el máximo contratista era Odebrecht, pero los socios locales están citados en indagatoria ya, entre ellos Aldo Roggio. Digo, es un empresario interesante, digo, no es de los chiquitos, pero coincido absolutamente que es algo que va muy despacio, que hay que ver, y que bueno, ¿no? Y como conclusión global de este encuentro, digamos, como algo distinto que hayas podido ver, porque vos seguís muy de cerca, entrevistaste prácticamente a todos estos personajes y este tema lo conoces muy en detalle. ¿Qué podés decirnos que te haya llamado la atención, ¿no? Mi última pregunta al fiscal fue respecto al expresidente Lula da Silva. Ustedes saben que está preso por una de las
operaciones, digamos, uno de los expedientes menores que hay en su contra, Tal cual. dentro del árbol de causa que es la operación Lavallato. Como así también los hay contra el presidente Temer, lo que aclaró muy bien el fiscal, dice, Temer solo está libre porque es presidente, tiene fueros, etcétera, pero así lo dijo. no se detuvo nada y él está muy enganchado, etcétera, etcétera. Pero yo pensaba, y en esto tiene que ver mucho, la importancia, aún cuando nosotros, creo que en eso coincidimos los tres, somos muy pendientes de los empresarios, ¿no? Del que está siempre, el político pasa, el empresario queda, sigue siendo el mismo contratista. Sí. Pero un liderazgo fuerte en la política es demoledor cuando se pone del lado de los malos, digamos. Porque usted estaba pensando en el caso concreto de Odebrecht. Sin Lula da Silva no hubiera habido Odebrecht en América Latina. Ya, qué buena frase esa, ¿eh? Lula da Silva fue quien llevó a Marcelo Odebrecht y al financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo, que era un banco oficial brasileño, a todos los países donde iba Lula iba Odebrecht al lado. Yo, 2 testigos me contaron eso en distintos lugares. Entonces yo, bueno, acá hace falta obra, está él, arreglen con él, la plata la ponemos nosotros. Entonces exportó el modelo de corrupción. No es que nosotros no hayamos sido vírgenes en ese ciertamente, aspecto, pero una cosa tan sofisticada y tan estructurada y a estos niveles, gracias a Lula se pudo hacer. Si no, no hubiera habido, y al ascendente, por supuesto, que tuvo Lula da Silva, sobre todo América Latina, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, con un carisma tremendo. Porque a mí me sorprendió también, tu pregunta fue muy buena, y Delta no solo no la eludió, sino que dijo simplemente, nosotros juzgamos hechos, no personas. Correcto. A nosotros no nos importan las personas, sino los hechos. Si hay crímenes, vemos quién los cometió y no vamos a discriminar. Entonces, ¿cuál es el planteo? Dijo él. Que acá nos complotamos 50 o 60 funcionarios judiciales, toda la policía de investigación, los jueces de cámara que nos confirmaron los fallos, todo el mundo se complotó para atacarlo a Lula, dice, porque no está en juego el gobierno de Lula, nadie discute el gobierno de Lula, lo que está en discusión es si cometió o no delitos, igual que Temer, igual que todos los demás, ¿no? Yo lo escuché así, no sé vos. Sí, es fuertísimo, qué difícil que es contestar esa pregunta en lugares como los nuestros, Brasil, Argentina, en esto, América Latina, México es igual, Uruguay, nosotros somos proclives a según quién sea, según cómo nos caiga, según lo bien o lo mal que haya hecho otras cosas. Pensémoslo con otras personas que nos caen muy bien en el deporte, etcétera, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta aplicarle aún los valores en los que creemos? Tal cual. ¿No? Parece que lo suspendiéramos ante alguna persona, bueno, pero él y bueno, ¿no? Sí. Ana, porque yo te hago un ejemplo futbolero, ya que estamos en víspera del Mundial. A nadie le importó demasiado que Messi evada algunos miles de millones, cientos de millones. Y bueno, ahí tenés, vos podés decir, en estas megaestrellas hay estructuras que están por arriba de él, pero por lo menos el padre seguro, hablando de Messi, es el que manejaba todo esto. Cuando hablas de Messi hablas también de Cristiano Ronaldo. Pero desde ya, de hay todos. Un aparato de evasión que también es perfecto. Bueno, la FIFA, podemos quedarnos hablando acá hasta el jueves lo que fue la FIFA y las cosas que aún se están investigando, se están descubriendo. Tal cual. Claudito, no queremos abusar de tu tiempo, la verdad, porque no, son muy amables. Queríamos realmente resaltar la visita del fiscal, que nos parece que fue muy importante y muy que importante. No tuvo tanta repercusión como debió haber tenido. Tuvo alguna, pero no la explosión que merecía, ¿no? Una pregunta más. ¿Salió ya alguna nota tuya o va a salir, está en preparación sobre este tema de la visita del fiscal? Sí, yo hice... No sé si hago mal en preguntar, viernes, ¿no?, a la tarde, sí. Y después se publicó, bueno, la hizo un compañero mío porque yo estaba justo ahí, escuchó la charla, la entrevista abierta y salió el mismo sábado. Sí, salió una página entera en Clarín. ¿Hay algo en preparación o ya con eso completaron el ciclo? No, a ver, sobre el evento de la visita del fiscal Dalañol fue... publicado el mismo día, como te cuento, este sábado. Lo que ocurre también es que uno ve una secuencia, yo escribí algo también sobre eso, hay una secuencia de visitas un poco impulsadas por el gobierno a través del programa Justicia 2020, creo yo que por contraste, si vos, como ocurrió el mismo viernes, ¿no? Al término de esta conferencia hubo una reunión reservada entre el fiscal Dalañol y fiscales argentinos. Había 9 nada más. Y no todos eran federales, había 3 federales. ¿Y hay trascendidos de esa reunión? No, porque fue una reunión reservada y solamente se sabe que, bueno, hubo una presentación, una puesta a disposición
con preguntas concretas después de cada uno por fuera de ese encuentro, y un interés del fiscal en saber cómo se puede investigar en Argentina y cómo no. Pero bueno, uno ve que no aparato... estaba referida a un caso en particular, sino al sistema en general. Exactamente. Igualmente, uno de los fiscales que estuvo presente y que se reunió es del con caso Dalañol es el fiscal Franco Picardi, que es el fiscal de una de las causas de Odebrecht, y es uno de los que está participando de esta mesa pequeña que está tratando de encontrar la vuelta para que venga la información de Brasil. O sea, es que están hace un mes y medio, 2 meses trabajando para ver si se destraba eso. Bárbaro. Claudio, te agradecemos muchísimo, un abrazo grande. Chao, Claudio, gracias. Muchas Adiós, gracias. Chao, que lo pase bien. Yo quería que él lo transmita porque bueno, fue así, fue fuerte. Realmente este privilegio de tener la palabra directa de quien estuvo así mano a mano con el fiscal, con la posibilidad de preguntarle y después de elaborar las respuestas y darle una forma de nota, como dice que fue el día sábado que salió en Clarín. La volveremos a buscar y la volveremos a releer porque creo que vale la pena. Estos son aprendizajes irrepetibles, son cuestiones que muy pocas veces en la vida se nos da. Si uno toma conciencia de eso, tenemos que atesorar esta información, este material, estas reflexiones, porque nos pueden no solo marcar el camino hacia donde tenemos que ir dentro de nuestro país, sino nos dejan enseñanzas que pueden también dar un rumbo a las carreras de algunos de nosotros que podemos estar interesados en el tema de investigaciones, o en la tarea de los fiscales, de los jueces, etcétera, etcétera. Es así. Pero bueno, ¿qué viene ahora? Te digo más, hay una pequeña frase de cierre. Claudio mencionó una, yo te menciono otra. Él dijo que en la noche en que cayó el avión de Chapecoense, todos se acordarán, cómo no. Tremenda tragedia para el Brasil. Sí, porque le faltó un poquito de combustible. Un escándalo, una cosa increíble. Esa noche el Congreso aprovechó en esa situación terrible para archivar y rechazar un proyecto que tenía dictamen de comisión que había sido impulsado por los fiscales para promover una serie de medidas anticorrupción. Y en esa noche, al día siguiente, la mujer de Dalañol, esto lo dijo el fiscal, le dijo: sabemos cómo debes estar y si vos querés nos vamos del país, porque este nivel de corrupción y de enfermedad en la sociedad no se aguanta más. Mirá. Y Deltan dijo: me quedé pensando, no dije que no en el momento, lo analicé, y después dije: hay que seguir peleando, porque si no lo peleamos, estamos ante esta oportunidad, como decías vos, está en el lugar adecuado. Así que muy emotivo, y ojalá haya encendido. Yo vi jueces. O sea que el caso tuvo sus riesgos, la historia pudo haber sido otra. Terminó bien, por lo menos para el lado de los buenos, en ese sentido, pero podía haber terminado de otra manera. O sea que podemos todavía tener esperanzas en la Argentina que algún Lavallato o algún Manipulite aparezca en algún momento. Yo creo que sí. Mirá, lo que acaba de pasar, que es noticia en Chubut, es una cosa también llamativa. Vamos a ver en qué termina, ¿no? Pero aparentemente lo que salió por ahora en un par de diarios de la capital es un proceso que empezó con una secretaria o amante enojada, maltratada por su pareja, y que hizo una serie de denuncias que implicaron que la mitad del gabinete del fallecido gobernador Das Neves esté comprometida, y varios de ellos en prisión, con un procedimiento sistémico de corrupción que incluyó alrededor de 800 millones de pesos como mínimo, ya detectados. Que para una provincia como esa es muchísimo dinero, ¿no es cierto? Es muchísimo dinero. Mucho dinero. Así que vamos a ver si esto es reciente en cuanto a la explosión mediática. Vamos a ver si profundizamos para próximos programas, investigar un poquito más la trama. Pero yo creo que con la experiencia personal de cada uno de nosotros y con lo que todos sabemos por los medios, podemos decir que simplemente esto es lo que sale a la luz. Es decir, que hay cosas parecidas en casi todos lados, ¿no? Sí. Aparte, uno se pregunta si esto es lo que sale a la luz o lo que aparece o lo que nos enteramos, ¿cuánto habrá que no nos enteramos y cuál será el número verdadero tal cual del perjuicio que sufren los países sobre todas estas modalidades corruptas o irregulares, ¿no? Yo me acuerdo hace unos cuantos años
cuando empecé a escribir sobre este tema, encontré un estudio del Banco Mundial, no sospechable de parcialidad y mucho menos, por lo menos en este sentido, que decía que se pagaban, estoy hablando de años 90 y tantos, o 2000 a lo sumo, $1 billón de sobornos en el mundo al año. Es decir, 1 millón de millones de dólares todos los años. Nada más que en sobornos. Sí, son números que uno no sabe ni siquiera cómo escribirlos, ¿no? Son números muy, muy, muy altos, muy elevados, y que cuántos temas podrían resolverse, cuántas crisis podrían evitarse, como la que ahora, por ejemplo, tenemos que enfrentar frente al crédito del Fondo Monetario Internacional. Bueno. Sí, que yo no creo que, sinceramente creo que el tema del fondo, bueno, no soy economista, tenemos que, la verdad, pedir disculpas a la audiencia porque no lo tendríamos que haber dicho un poquito antes. El doctor Guillermo Rosenburzel está en cama y está imposibilitado hasta de conversar. Sí. Nos pidió disculpas por eso, vendrá en un próximo programa, hubiera sido muy interesante escucharlo. Pero yo diría que el Fondo Monetario es una anécdota más en toda esta historia. Es decir, si nos ponemos a considerar que el Fondo Monetario es el demonio que nos sumerge en esta situación... No lo dije en ese sentido. No, vos ya sé que no, pero dejar de usar cada hecho como propaganda política partidaria, ¿no? Sí, que nos sirva como autocrítica para decir, bueno, ¿dónde se hicieron mal las cosas? Tal cual. No insistir en ello y de pronto uno dice, bueno, si por un lado se me escapan los elefantes y por el otro, con 3 o 4 animales de mediano porte puedo resolver el problema, pero me significa un gran sacrificio hacerlo, pero pucha, tratemos de que no se nos escapen los elefantes. Por favor. Si no son tortugas. Tenés razón. ¿Qué te parece si vamos al corte? Nos pasamos y volvemos en un minuto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Soy Personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy Personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Bueno, estamos de vuelta. Alfredo, hay un tema que no es propio directo de este programa, pero estamos en el Mundial ya, pero casi. Es propio de la humanidad. Es de la humanidad. Y es sí, mucho más propio de los argentinos. Así es. Yo veía en la tele ayer, ya haciendo bochinche los argentinos que viajaron en manada hacia Rusia, Moscú, haciendo lío en las calles y moviéndose con las batucadas. Y incluso con muchos de los rusos protestando, porque ya es como que les resulta un poco excesivo decir, damos la nota en todas partes. O sea que es un tema que en los próximos semanas o mes y pico seguramente nos va a pasar por encima, es excluyente totalmente. Así que a mí se me ocurrió, a pesar de que nuestra temática no tiene nada que ver con el deporte, más, no somos ni siquiera expertos ni conocedores profundos, por lo menos en mi caso, de cuestiones deportivas, digo, bueno, ¿por qué no consultar a nuestro referente, que ya alguna vez lo tuvimos aquí en el programa, a Lolo Jorge Lipovetsky,
que él está viviendo en Canadá, pero que cuando le pregunté de decir unas palabras al respecto, me dijo, sí, ¿puedo hacerlo junto con un amigo que también es argentino y vive junto conmigo en la misma ciudad, en Toronto, en Canadá, y hacemos un intercambio de opiniones y tenemos la opinión no mía, sino de dos personas? Bueno, sí, dale, métele, y así salió y tuvimos una pequeña nota que ahora vamos a escuchar. Y por ahí nos enteramos de quién va a ganar el Mundial. A ver. Dale, Gerardo, ¿lo pasamos? Buenas tardes a los oyentes de Al Derecho y al Revés. Buenas tardes, allá en Buenos Aires. Y bueno, vamos a empezar acá con Fernando a hablar un poquito de lo que nos espera con esta Argentina que tiene un derecho y un revés, creo yo. Así es, Jorge. A ver, una Argentina que viene con las expectativas de siempre, pero con los problemas de los últimos momentos, ¿no? De los últimos tiempos. Yo no me acuerdo de una selección que se haya ido con tantas dudas, ni siquiera la del 86, se fue con tantas dudas como se va esta selección que dirige hoy Sampaoli. Sí, es verdad, hay muchas dudas, pero creo que son justificadas las dudas por cómo estuvo actuando la selección argentina en estos últimos años. Ahora yo me pregunto, con los resultados que se están dando, en general, en todos estos amistosos, no solo de Argentina, porque los de Argentina realmente no tienen validez por la calidad de los rivales que ha elegido para estos últimos, realmente yo creo que la expectativa más positiva es decir, tenemos al mejor jugador del mundo, tenemos un plantel de jugadores de calidad. ¿Logrará en este mes armar un equipo? A ver, mis dudas son un poquito, tenemos, es verdad, el mejor jugador del mundo, pero ¿tenemos un plantel de tanta calidad? No sé eso. Yo creo que sí, ese sería el derecho, el revés son todas esas dudas y ver qué es lo que va a pasar después de aquí en más. En vista de lo que está pasando y de lo que estamos viendo ahora, en este momento, el único equipo que llega, creo yo, con certeza a resultado de funcionamiento es Brasil, porque ni siquiera Alemania de los últimos 5 partidos que jugó amistosos, jugó con realmente, salvo Austria, con el que acaba de perder y con la vuelta de Neuer, de los últimos 5 no ganó ninguno, 3 empates, 2 derrotas. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que hay equipos, no solamente Brasil, sino Alemania y España son equipos muy fuertes. Y considero a Argentina, en este caso, un escalón o 2 escalones más bajos que alguno de estos equipos. Y la justificación es porque todos estos equipos, y no Brasil, llevan un proceso, muchos años, y eso es lo que nos lleva a Argentina. Exactamente, eso estoy de acuerdo. Yo creo que están los candidatos de siempre, sumados a la sorpresa que puede llegar a ser Francia, Inglaterra, que tiene un plantel bastante bueno, y algún país de eso que siempre sale, puede ser que finalmente Bélgica, con la calidad de jugadores que tiene, logre algo. Pero realmente, ¿sirven para algo estos amistosos, más allá de poder ver jugar a algunos jugadores? Yo creo que al final van a llegar los de siempre. Bueno, déjame, gracias a Lolo y a Fernando, en primer lugar, ¿no? Lolo y Fernando Sorokin, dos grandes fanáticos del fútbol que tienen su programa de radio allí en Toronto, o sea, no son ningunos improvisados, son unos expertos, unos fanáticos de toda la vida del tema. Pero además argentinos, y piensan como pensamos los argentinos y desean lo que deseamos todos nosotros, que Argentina salga campeón si se puede, pero también tratan de ver la realidad. Ahora, quiero hacer una aclaración. Este audio es previo a que pasaron otras cosas después, como por ejemplo el caso de Lanzini, que quedó afuera por su lesión, ¿no es cierto? O sea, si había dudas, como plantean ellos, en cuanto a la conformación del equipo y el funcionamiento como tal, como equipo, para ser eficiente y conseguir buenos resultados, yo creo que las dudas con los días fueron incluso en aumento, ¿no? Por una serie de problemas que se han sucedido. Pero bueno, yo creo que podemos aportar una mirada también un poquito más, digamos, filosófica, sociológica, por ahí nosotros que de fútbol... Poco y nada. Yo inmodestamente soy futbolero desde los
5 años, como decir que hace unos 60 ya que sigo esto y tengo el placer de haber visto todos los mundiales y dirigí fútbol, cosa que vos no conocés. Ah, mirá. Yo llegué a dirigir infantiles de AFA en algún momento, como árbitro. AFA? Sí. Bueno. Y fui encargado de deportes del colegio al que fui, del Nacional Buenos Aires. O sea, ¿podría ser un Pitana cualquiera? Salimos campeones de intercolegiales. Mencionemos lo de Pitana, que es una noticia. Pitana va a dirigir, el árbitro argentino va a dirigir el primer partido del Mundial. Él y los jueces de línea. Los jueces de tal línea. Cual. Pero te iba a hacer, hay un artículo muy, muy interesante hoy de Marcelo Gantman en La Nación, donde Gantman pone el dedo, me parece, en una de nuestras llagas, ¿no? Dice, el modo de vivir argentino, el modo argentino de vivir los mundiales, le fue quitando toda la esencia celebratoria que tiene el fútbol cada 4 años. Es decir, él dice, nosotros no disfrutamos el mundial, nosotros lo sufrimos. ¿Y por qué lo sufrimos? Porque justamente estamos yendo al mundial con la única sensación posible de felicidad, que es el título. No concebimos nada que no sea ganar. Un segundo lugar no vale, no sirve. Hemos salido subcampeones del mundo en el torneo anterior por derecho propio, más allá de que uno le guste o no cómo jugaba el equipo. Fue un equipo correctamente llegado a la final y un buen subcampeón, que pudo haber sido campeón perfectamente. Pero no cuenta. No cuenta, les pedimos cuentas a los muchachos. Eso es terrible. Es terrible. Y si a eso le agregás que tenemos somos reyes absolutos de la improvisación, reyes absolutos de la negligencia a nivel de organización futbolera de la AFA, con casos de corrupción patéticos que incluso hemos tratado en el programa. De la FIFA. En la propia FIFA, pero además con el rol protagónico del gran líder mafioso de la AFA durante tantos años, ¿no? El señor Julio Grondona. Y en ese contexto seguimos llegando a lugares medianamente interesantes. Y uno dice, como decían Lolo y Fernando, ¿no? Hay equipos que vienen trabajando hace 10, 12, 14 años, o que tienen décadas de organización como Alemania puesta al servicio de su selección. Equipos como, yo digo, 3, Alemania, España y Brasil, podés agregar a Francia también, vienen camadas de jugadores que durante no menos de, 8 o 10 años juegan juntos. Sí. La gente apoya. Nosotros no tenemos nada de eso. No. Y aún así, para el mundo, estamos en la lista. No en el primer pelotón, pero en el segundo pelotón. Argentina no sería sorpresa si sale campeón. Ahora, si llega a semifinales, que para mí sería un logro extraordinario, para nosotros va a ser un fracaso. Claro, pero eso se lograría, me parece a mí, basados en la suma de las individualidades. Exacto. Que no sé si es lo mismo que hablar de un equipo que funciona, un equipo que entrenó, que se entiende, que juegan todos a lo mismo. Me parece que ese factor es el que nos lleva casi a estar fuera del Mundial. No nos olvidemos también de eso, que entramos, pero podíamos... Nos salvó una noche extraordinaria del mejor jugador del mundo. Exactamente. Así que puede pasar cualquier cosa. Me parece que todo comentario, en un sentido, en otro, o en alguno de los matices intermedios entre ambos extremos, todos son válidos. Puede pasar cualquier cosa. Nos toca un equipo que por ahí no esté en su mejor noche y de pronto Argentina logra, no en la instancia inicial, porque más o menos está claro cómo viene en esta primera etapa, con equipos un poco más o menos flojos, alguno de ellos, algunos en teoría. Claro que con los mundiales todo el mundo se agranda, todos los equipos son buenos, importantes, pero me parece que lo cierto es que vamos a estar absolutamente todos muy pendientes de lo que pase. Incluso creo que el martes próximo es un día de partido, ¿no? Así es. Y nosotros tenemos programa. No, el martes no, el jueves. El jueves. Es el otro, el tercer. No, iba a ser el martes, pero yo pedí que lo cambien cuando vos estabas de viaje, diciéndole que teníamos que hacer el programa. O sea que no se superpone ninguno. Bueno, mejor así. Pero, por ejemplo, ese es un tema. El jueves, a las 3 de la tarde, se va a parar el país por completo, sin ninguna duda. Yo lo que creo, uniría a nuestros temas con esta reflexión, Alfredo, y te pido también tu opinión. A mí me da la sensación de que tenemos una pequeña oportunidad que posiblemente desaprovechemos como tantas otras, a pesar de ser un país condenado al éxito, según dijo un conocido expresidente, que es la de tomar las cosas con menos tremendismo y con más objetividad.
¿no? Sí. Yo creo que si la Argentina llega razonablemente a cuartos de final donde le puede tocar España, y de 10 partidos que jueguen esta selección argentina y esta selección de España, 9 los debería ganar España. Tal cual. Es un resultado lógico, acorde, y no se puede reclamar más. Ahora, si quedando afuera, porque si quedas afuera en primera ronda es distinto, es un fracaso más estrepitoso, Sí, sí. pero si quedando afuera en cuartos de final vamos a pasarle factura y a execrar al mejor jugador del mundo y a varios de los otros muy buenos jugadores que tenemos, o si por llegar a semifinales vamos a creer que somos los mejores y vamos a fracasar por eso, o si se da el 9% que nos da Goldman Sachs, viste que Goldman Sachs hizo un análisis estadístico, una de las grandes compañías financieras del mundo, y dijo que la Argentina tiene un 9% de posibilidades matemáticas de ganar. ¿Se da eso? ¿De repente vamos a volver a creer que somos los mejores del mundo? ¿Cómo aplicamos esto a la realidad nuestra? Hay un dato que es innegable. Casi todos los mejores equipos del mundo, casi todos, los europeos en especial, tienen jugadores argentinos y más de uno en sus planteles. Estoy hablando de los equipos, no de los... Sí, los clubes. Esas mejores figuras de todo el mundo están al alcance de la mano del director técnico en cuanto a la posibilidad de convocatoria, muchos de ellos han sido convocados, y la posibilidad de desplegar todo su habilidad y conocimiento durante el torneo. Veremos qué pasa. Yo creo que hay posibilidades importantes de que nos vaya bien. Yo creo que hace falta también una cuota de suerte en todo esto, y que seamos prudentes. Me parece que vivir esto como el fin del mundo, si se da el caso de que no lleguemos a ser campeones del mundo, es un gran error. No tenemos que tomar ni una punta, ni un extremo, ni el otro, y vivirlo esto y disfrutarlo como una posibilidad de pronto de relajarnos, porque bastantes temas nos preocupan en el día a día a todos los argentinos. Yo creo que está muy bien lo que decís, es decir, no encontrar otro motivo para tensarnos. Tal cual. Porque vos fíjate, nosotros podemos decirlo al aire ahora, mañana se va a votar el proyecto de ley para despenalizar el aborto, y podemos decirlo, no hemos querido tratar el tema porque hicimos todo el esfuerzo de encontrar un planteamiento que no fuera el de blanco contra negro y el de una pelea. Vos abrís la tapa de los diarios y ves, estoy viendo en este momento la home de La Nación, con los votos anunciados, cuál es la diferencia, se achica, cuáles son los indecisos. En la calle esto es como si fuera un River Boca o una Argentina-Brasil. Tremendo. Recién pasé por la calle Florida y están allí los vendedores de pañuelos verdes. Claro, bueno, y del otro lado es prácticamente lo mismo, claro, ¿no? Entonces son las acusaciones, las peleas en las redes sociales que dan un poco de vergüenza ajena, algunas, ¿no? En un tema que yo te diría, mira, sí quiero decir algo al respecto. Yo celebro en primer lugar que hayamos empezado a dar una discusión que debimos haber empezado a dar hace mucho tiempo y a poner arriba de la mesa un problema de salud pública muy importante. Ojalá que esto sirva en primer lugar para terminar con esta historia de no prevenir, porque no hemos prevenido. Y una nunca. Cosa más, cualquiera que sea el resultado de la votación, en un sentido o en otro, creo que tenemos que aprender a respetarlo, acatarlo. Así o sea, es. no seguir generando movilizaciones, preocupaciones, presiones. Aquel que se haya sentido, que no ha conseguido su objetivo en la votación en cuanto que siga por los carriles democráticos, y que pida una convocatoria, un plebiscito con todo derecho, que instrumente una participación mayor de la voluntad. Yo creo que eso sí es bueno. El debate en el Congreso, hay que destacarlo, Tal cual. ha sido uno de los debates con mayor nivel que yo recuerde, con posiciones que me gustan más o con posiciones que me gustan menos. Yo estoy absolutamente a favor de la despenalización, creo que es lo que se debió haber hecho hace mucho tiempo, pero me alegro de que esto se discuta. Así pasó, vos te acordás, también hubo situaciones así que en otros países no se plantearon, con el divorcio, con el matrimonio igualitario. Seguro. Enfrentamientos salvajes, ¿no? Y después no fue tan dramático. No cuando fue se tan empezaron a dramático. aplicar las leyes, cuando fueron leyes, Exactamente. fue una cosa absolutamente normal. La cantidad de casos que se esperaba que iban a haber
no fueron tantos, y creo Así que es. aquí puede darse algo parecido, se puede tomar con mucha naturalidad y normalidad cuando empiecen a aparecer las decisiones de abortos post despenalización, si se aprueba o no, si no se aprueba, pero que de alguna manera, yo digo, respetemos, pase lo que venga, que no va a ser tan terrible. El gran paso que dimos adelante es haberlo puesto sobre la mesa, haberlo discutido y llegar a un resultado. No importa cuál sea el resultado definitivo, aceptémoslo, reaccionemos como un país civilizado y adelante. Yo creo que en todo deberíamos manejarnos de esta manera. El tema esto que estamos tocando, el tema del fútbol, lo mismo. Sí, no en es los temas tan de la terrible. calle, de las protestas Pero también ya lo las mismo. especulaciones en los medios de comunicación acerca de qué pasa en tal situación y que el técnico lo que está haciendo, dejando de hacer, es terrible, y las críticas, terrible, una cosa terrible. Vos sabés que hay una noticia reciente que va de costado también en línea con lo que estamos tratando. La CGT acaba de convocar a un paro nacional para el 25 de junio. O sea, el del jueves no. El del jueves no, el 25 de junio. Bueno, el del jueves lo convoca Moyano. Moyano, Yo ese no sí, sé también, sigue adelante. Ese por ahora, salvo que se unifiquen con esto, ¿no? Esta convocatoria aparentemente va a llevar a una escalada en el enfrentamiento de la CGT con el gobierno. Vamos a ver en qué dirección apuntan, porque además es muy curioso, la CGT convoca de una manera y después la medida se instrumenta de otra, desde los movimientos sociales o los partidos de izquierda, que no son necesariamente los mismos que convocaron, ¿no? Acá no hay una convocatoria, un paro, y el que quiere para y el que no quiere El no del para. 25 que vos estás comentando, ¿cuál es el argumento, el motivo de ese paro? Yo creí que me ibas a preguntar quién juega el 25, porque tengo que mirar el fixture. No, ese es otro tema. No. Porque Yo le eso iba a también es lo que va a pasar. La gente salió a mirar enseguida a ver si el 25 no juega. nadie. Argentina no juega. No, seguramente no juega. Argentina no juega. No, el reclamo yo no veo todavía, ni lo he leído no como se sabe tal. ¿Por qué? Sí, es un reclamo obviamente de incremento salarial, pero no hay un reclamo puntual. Aparentemente el gobierno estaba dispuesto, y creo que va a tomar la medida en los próximos días, a excluir la aplicación de ganancias para el aguinaldo. Sí. Que es una medida que han ido aplicando los sucesivos gobiernos en los últimos años como un paliativo de último momento. De todas maneras, también hay un proyecto de Pichetto aparentemente en el Senado recién introducido. Pero no queda muy claro del todo cuáles son los reclamos, por lo menos no están explicitados, ¿no? Si bien lo tuvimos a Rosenwurster por estar enfermo, la realidad es que después de haberse anunciado la semana pasada el crédito por un valor importante de $50.000 millones del Fondo Monetario a la Argentina, resulta que ha ocurrido algo que a mi modo de ver es bastante inesperado, ilógico y no congruente, que ha sido que el dólar ha seguido aumentando ayer, antes de ayer. Bueno, no somos nosotros tampoco economistas, haber tenido la opinión de este economista que íbamos a tener. Ahora, la pregunta es ¿por qué pasa exactamente lo contrario cuando recibimos semejante nivel de apoyo a nivel internacional? ¿A qué puede obedecer? Porque creo que la lógica indica que no nos cierra, porque el dólar siguió aumentando a pesar de haberse anunciado y conseguido semejante suma de inyección de fondos al país que van a asegurar prácticamente un camino bastante, digamos, tranquilo, de autoexigencias, de recortes de gastos, sí, pero un camino bastante prolijo hasta al finalizar este periodo de gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Yo creo que atrás de esto, mira, hay una nota del domingo, del sábado, no me acuerdo, de Fontevecchia, que todos sabemos que es un hombre que piensa. A veces uno puede acordar, a veces no, pero es uno de los argentinos destacados por pensar. Sí. Y él cita un programa de humor británico, muy agudo.
Y se refiere a qué hacen los especialistas, los grandes conocedores de los temas económicos, cuando la bolsa cae o sube espectacularmente, ¿no? Y dice, hace unos meses cuando la bolsa cayó, una firma con mucha reputación sacó una nota que ponía, y la cito: los agentes del mercado no saben si comprar por el rumor y vender con la noticia, hacer lo opuesto, hacer ambas cosas o no hacer ninguna según la dirección del viento. Y entonces el periodista le pregunta, ¿y esa es la clase de análisis riguroso por las cuales a ustedes se les pagan enormes sueldos? Exactamente, dijo. Entonces, lo que dice Fontevecchia, vos fijate, él dice, hace 6 meses se aprobó el presupuesto con el voto de todos los partidos, ¿no? ¿No se previó en ese momento que tranquilamente Estados Unidos iba a subir la tasa de interés, cosa que se sabía que iba a pasar? ¿No se previó que la cosecha podía tener la influencia climática que tuvo? No se previó nada, absolutamente nada. Y hace nada. 3 meses los máximos economistas de la Argentina proclamaban que estábamos bárbaros. Además que cuando se hizo el presupuesto se determinó, como siempre, como todos los años, cuál iba a ser el déficit, porque ya estaba previsto. Exacto. Bueno, no sabemos de que un déficit acumulativo y reiterado a través de los años implica necesariamente caer en algún momento en default. O sea, nadie puede gastar de por vida más de lo que le ingresa. Y la Argentina lo vino haciendo y ahora que se están queriendo colocar los números en blanco y negro, como debe ser, y no autoengañarnos ni darle a la maquinita, como los otros días decía el presidente del Banco Central, y que se ha cortado, se ha dejado de emitir a partir de la aceptación del crédito del Fondo Monetario, resulta que, bueno, estamos en un nivel de análisis que ya la lógica no funciona. Vamos a tener que hacer un nuevo presupuesto, corregir el anterior, porque va a haber nuevas pautas. En un año electoral, ¿no? No, ya. Pero va a haber que rectificar el que está vigente. Sí, hay que rectificarlo. Ahora, vos dijiste una cosa desde el derecho, yo te digo otra desde el revés. Sí. Este es un país tan ciclotímico y tan poco serio en cuanto a los planteos que durante muchísimos años ignoramos, como vos decís bien, el déficit fiscal. Ignoramos lo que cada uno de nosotros no puede hacer en su casa, que es gastar más de lo que tiene. Pero en paralelo, también en este momento nos estamos yendo al otro extremo de considerar que el único problema es el déficit fiscal. Y yo creo que si uno va a países como los que tuvimos la suerte de estar vos o yo hace un tiempo, particularmente a los países que mejor funcionan, ¿no? Te digo, de Alemania para el norte, o Canadá, o Australia, o Nueva Zelanda, las preocupaciones no se quedan únicamente en el déficit fiscal. Y el rol del Estado es completamente distinto. Ahora, con mucha razón me pueden decir, pero el rol del Estado acá es el de ponerlo a hacer muchísimas cosas donde de repente empieza a invadir la corrupción y se lleva la mitad de lo que tendría que hacer. Es verdad. Pero necesitamos compatibilizar esto y necesitamos mínimos acuerdos y políticas de Estado. Necesitamos no estar viviendo cada vez pensando en la elección que viene dentro de... No 2 años. A los 6 meses de haber tenido una elección ya están pensando cómo especulan con cada detalle para la próxima. Tal cual, es así. Lamentablemente la política, la mala política, que es esta que vos mencionás, prevalece frente a poner un poco paño frío en las cuestiones económicas y decidir qué queremos de la Argentina para el futuro, porque de eso se trata. Y no lo hacemos porque estamos en el día de mañana. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a tener el cetro? ¿Quién va a tener el bastón de mando durante un periodo de 4 años? Y por eso se hace cualquier cosa por conseguir los votos, no importa qué costo ni con qué consecuencias, y si estamos embargando el futuro de las próximas generaciones. Esto es lamentable. Debiéramos empezar a recapacitar. Bueno, tal vez terminemos como terminamos muchas veces. La clase política creo que no es la que nos merecemos. Sí, y volviendo al fútbol, además, acá salir campeón ni siquiera te alcanza más que para 10 minutos, ¿no? Pero bueno, nos despedimos ya porque nos está premiando. Fede siempre nos maltrata en el último minuto, nos echa del aire y le tenemos que dar paso a Voces y Memorias con Hernando Uri. Bueno, quería decir una última cosa. La semana que viene tenemos como invitado comprometido al fiscal Federico Delgado, que
quien se ofreció para venir a compartir toda la hora con nosotros aquí en el piso. Así que si están escuchando en este momento, anótense en sus agendas. El martes próximo, 19 horas, el fiscal Delgado estará al derecho y al revés, compartiendo con todos nosotros. Buenas noches y será hasta el martes próximo. Hasta el martes. Adiós.